nuestro nuevo encuentro sobre Megilat Esther, ya en las últimas instancias de este relato tan singular que nos lleva siempre a una evocación no solamente del pasado, sino fundamentalmente de hechos que tienen que ver con el presente del pueblo judío. Nos contaba entonces el capítulo 9, que es donde hemos dejado de nuestro último encuentro, que llega el momento en el cual los Yehudim se pueden defender de sus enemigos. Y aquí entonces decíamos, y los Yehudim hirieron, versículo 5 estoy leyendo, y los Yehudim hirieron a todos sus enemigos a filo de espada, con matanza y destrucción. Hicieron lo que quisieron con quienes les odiaban. Vaya, sube soneem tirsonan. Quiere decir que finalmente no se pudo cambiar el decreto de ese día 13 del mes de Adar, pero sí se pudo cambiar la solución en que los Yehudim se podrían definitivamente defender. Y por lo tanto nos decía que en Shushan Avirá los judíos mataron y exterminaron a 500 hombres, eventualmente no mucho. Y aquí aparece entonces este listado, que era Parshandata, Dalfón, Aspata, Poratá, Adaliá, Aridata, Parmastá, Aridai, Aridai y Baizata. Aquí entonces aparecen los 10 hijos de Amán, que todos ellos obviamente estaban confabulados con su padre, hijos de Amán, hijos de Amdata, el opresor de los Yehudim, los mataron, pero lo interesante es que la Megilá siempre dice, Ubaviza lo shalhu et yadam. Habíamos dicho entonces, pero en el botín no pusieron su mano. Bayomahu, en aquel día, informaron al rey el número de los que habían sido muertos en Shushan, la capital. Y ahora aparece nuevamente el rey Ahasverosh, diciéndole a Esther, la reina, los judíos, dice, de Shushan Abirá, Argua Yehudim Beabed, los judíos han dado muerte y destruido a 500 han dado muerte. Bueno, han dado muerte, aquí hay un error de la traducción, han dado muerte, así debemos entenderlo, aquí siempre hay algo para corregir, y destruido a 500 hombres en Shushan, la capital, y a los hijos de Amán. Dice, por lo tanto, ha matado prácticamente a sus enemigos. Dice, ¿qué harán hecho pues en el resto de las provincias del rey? Le pide un informe el rey Ahasverosh a su reina Esther. Y ahora, otra vez le dice, entonces, ¿qué le dice el rey? Que más allá de saber qué ha pasado en el resto del país, cualquiera sea tu petición, te será concedida, y cualquiera sea tu demanda, será ejecutada. Y ahora aparecía Esther con un pedido muy particular. Matomer Esther. Y entonces Esther le dijo al rey, si le place al rey, sea permitido a los judíos que están en Shushan hacer mañana conforme al edicto de hoy. Quiere decir, Inaten Gam Mahala Yehudim Asher Beshushan, la Azot Kedat Hayom. Quiere decir que puedan seguir en esta confrontación contra los enemigos, porque aparentemente esta batalla no había terminado, aparentemente o realmente, no había terminado en Shushan, la capital, pero a su vez agrega y que sean colgados en la horca los 10 hijos de Amán. Esto es lo que habíamos estudiado. Vayomer Amelech, y el rey ordenó que así se hiciera, y se publicó un edicto en Shushan y colgaron a los 10 hijos de Amán. Por lo tanto, lo primero que se hace es colgar a los hijos de Amán. Y entonces les recuerdo que habíamos estudiado y habíamos visto, ante todo, algo que los Jajamim nos habían planteado en un comienzo, que los hijos de Amán no eran verdaderamente niños pequeños, sino eran adultos que habían ocupado y ocupaban un lugar emblemático en el gobierno persa. Amán, obviamente, había visto en sus propios hijos la base para su poder, obviamente. Por eso cuando contó Oshro,
con todas sus riquezas, también habló de Rov Banav, quiere decir de la multitud de sus hijos, y en este caso mencionaba con dignidad y con gloria a sus hijos delante de su mujer y todos sus colegas. Por lo tanto, los hijos de Amán que estaban trasplantados, digamos, en los lugares de poder vitales, eran los que le dieron la fuerza a su padre eventualmente y fueron el motor, los promotores a ese poder y a esa gloria que se pudo alcanzar. El hecho de que aquí se mencione a Seret Bene Amán, los 10 hijos de Amán, por supuesto que habla de un número redondo, ¿no es cierto? Tanto que los Jajamim en diferentes ámbitos no coincidieron con esto, sino que dijeron, ok, Aseret Bene Amán, los 10 hijos de Amán, es un número redondo. Hay otras fuentes, como dice el Pirkei de Rabbi Eliezer, uno de los Midrashim más simpáticos desde la perspectiva de su información y de toda la perspectiva de los hechos que acontecen y que acaecen en el seno del pueblo judío. Entonces dice el Pirkei de Rabbi Eliezer, Arbaim Banim Ayulo le aman. Dice, tenía 40 hijos. Azara Kotbe Amelech. 10 eran los escribas del rey. Shloshim Moshlim Bejola Medinot. Y 30 eran los gobernadores en todos los países. Y entonces, ¿por qué? Porque Rabbi Eliezer, en Pirkei de Rabbi Eliezer, obviamente habla acerca de las 4 veces que son mencionados en la Megilá, Aseret Bene Amán, los 10 hijos de Amán. Y por lo tanto, ya que se mencionó 4 veces, por lo tanto son 40 hijos. Bien, bueno, pero es una percepción. Tenía muchos hijos, muchos encaramados en el poder. Eh, el odio, ese abismal de Amán y todos aquellos que lo sostenían a Amán hacia los judíos, se hizo, obviamente se transformó en un momento en, en una amenaza existencial. Y por lo tanto, la guerra contra ellos era una guerra definida, clara, definitiva, y era una guerra a todo o nada, a vida o muerte. Jorge y Esther entonces tenían que continuar con esa guerra aún después de haber sido los que hayan dominado ese escenario y que Amán haya sido colgado. Y por lo tanto, Esther se ve en la necesidad de llegar a una resolución absoluta, total, y por eso le pide aniquilar a los 10 hijos de Amán, ya que eso habría de darle a ella ya toda la legitimización, la legitimación, perdón, así se dice, real. El hecho de que ella pide que se los cuelgue a los hijos de Amán no debe interpretarse, explican nuestros Jajamim, como una venganza solamente, sino que obviamente era dar un ejemplo, era poner el ejemplo hasta dónde habría que anular o deprimir, en este caso, llevar el odio antisemita hacia su espacio más o menos visible. Eh, eh, los Jajamim generalmente, y esto pertenece al Midrash Teilim, los Jajamim tuvieron que relacionar profundamente a los hijos de Amán con la confrontación que liberó su padre. Kol roai al iguli yaftiru besafaya niurosh. Dice el profeta Yeshaya, todos aquellos que me vean habrán de burlarse de mí, habrán de profesar con sus bocas, habrán de hacer un movimiento de asombro y de negación con sus cabezas. ¿A qué se refiere? Elu bene Amán, shayum alikim alehem. Dice, todo este versículo se aplica, el versículo de Yeshayahu, a los hijos de Amán. ¿Qué hacían ellos? Kol roai y al iguli. Ellos se burlaban, se mofaban de todos los judíos. Yaftiru besafá, potrim besiftotehem. Ellos los maldecían con sus labios. Meniim berrosham, movían sus cabezas y decían, de Mahar, emne dagim benitzlavim. Para mañana ellos van a ser muertos y van a ser colgados. Así dice el Midrash Teilim, para entender eventualmente lo que dice
dije el profeta, perdón, el rey David, el poeta, iba a decir, el poeta que habitaba en el rey David en este libro de Tehilim, en el Midrash de Tehilim al capítulo 22, si no me equivoco. Y de acuerdo a la tradición de los Jajamim, los hijos, obviamente, de Amán, no solamente eran aquellos que ponderaron la tarea de su padre, sino que a su vez fueron los que profundizaron mucho más la dirección ideológica de esa confrontación. Dice el Seder Olam Rabbah, Seder Olam Rabbah es un libro muy, muy importante que se le concede la autoría a los Jajamim, en el cual ese Seder Olam Rabbah nos permite acceder a fechas en la historia y carecemos desde el punto de vista de lo real. Y sin embargo, este libro, Seder Olam Rabbah, nos permite a nosotros ubicar exactamente los hechos en los tiempos debidos. El 13 de Adar dice, de Taluet Aseret Bene Amán, colgaron a los 10 hijos de Amán por haber escrito ellos una carta de odio y de impedimentos a todos los judíos que vivían en Yehudá y en Jerusalén. ¿Qué quiere decir? Explica el Seder Olam Rabbah de acuerdo a aquello que nos dice el libro de Ezra. Acuérdense que Ezra es uno de los principales promotores de lo que es el Bai Sheini, en este caso de la época del Shivat Zion, del retorno a Zion y el Bai Sheini. Dice el Seder Olam Rabbah que cuando murió Koresh, cuando murió Ciro, aquel que permitió al pueblo de Israel volver a Yehudá y reconstruir Jerusalén y el templo, y reinó Ahasverosh, y en el tiempo de Ahasverosh se sobrelevó Amán sobre el gobierno, Daag shelo yasku otan shebirushalayim bebinyan. Se ocupó Amán que todos aquellos que habían vuelto a Jerusalén ya no se ocupasen más de la construcción. Y entonces, Shalhu Beshem Ahasverosh Lesarei Eber Anar Lebatlan. Y mandaron entonces a todos sus ministros más allá del río, del Jordán, a que los anulen en su tarea. Y esto fue parte de los hijos de Amán. La Mesorá, quiere decir la tradición oral, casi que obliga a escribir los nombres de los hijos de Amán en la Megilá de una manera muy marcada, ¿verdad? A la derecha aparecen sus nombres, uno por encima del otro, ¿no? En una columna, y la milá ve'et y a se retorna una detrás de otra en la columna del lado izquierdo. Quiere decir ve'et parshandata, ve'et aspatá. Quiere decir, entonces tenemos izquierda y derecha los nombres de ellos. Entonces, de acuerdo a la forma en que han sido escritos, o esta forma tan particular de ser escritos, obviamente se describieron también la forma en la cual fueron colgados, en forma muy gráfica, por medio de los Amoraim, los sabios de la Gemara, y los Paitanim, también los poetas. Dice la Gemara, en este caso de Megilá, por supuesto, en la hoja 16b, Amar Rab'ada de Min Yafo. Dijo Rab'ada, que pertenecía a la ciudad de Yafo, Aseret Bene Amán de Aseret, quiere decir 10 hijos de Amán y 10, Tzarich Benimirin Nubi de Shima Ahad, que quiere decir desde la palabra Beaseret, hay que decirlo todo en una sola respiración. Quiere decir, no podemos cortar de él todos juntos sin interrumpir. Porque Kulhu Ba'ade Adade Nafkul Ishmatai. Porque dice Rab'ada de Bin Yafo, dice porque todos, mamash al unísono, sus almas partieron de sus vidas, de sus cuerpos. O sea que murieron todos al unísono. En la medida de que también en la Gemara nos dicen, Amar Rabbi Yohanan, Vav de Baizata, Tzarich le minteje bezekifa, que mordaya de labro. Quiere decir, dice que la Vav de Baizata tenemos que estirarla, hacerla más grande, desde Kifá, como si fuera una extensión, como erguida, que mordía de libro.
¿Qué quiere decir? Kulu Behad Sekifa Isdakif. Quiere decir, la Vav de Baizata se la tiene que extender en su escritura en la Megilá y hay que extenderla como si fuera un toren, una horca, ¿no es cierto? O como un mástil de un barco. ¿Por qué? Porque todos fueron colgados sobre un mismo árbol, Araet. Entonces, como que un árbol muy alto, ¿se acuerdan que Amán había hecho un árbol también demasiado alto, ¿no? De 25 metros para, para colgar a Mordejai. Entonces aquí también la Gemara dice, la hicieron como un mástil donde los colgaron a todos del mismo árbol. Cuando hacemos Selijot en Ta'anit Esther, porque tenemos diversas ayunos, como ahora fue el 17 de Tamuz, y ahora llegarán ya no las Selijot, sino las Kinot de Tisha B'Av. También en la Selijot de Ta'anit Esther dice, Yehudi Okia y el Adab le mata Be'aviem de Mala. Ish de Shalosh Amot de Rebi'it Avir Megudeh, Mishnah Nakam, etc. Todo esto nos cuenta el autor de la Selijot de Ta'anit Esther, que ese Yehudi que llevó a Amán y a sus hijos, obviamente, hacia un espacio donde ellos mismos encontraron su muerte. Cuando Amán construyó su árbol, en ese mismo árbol fueron llevados él y sus hijos. Y entonces dice, Oti Eshiv al-Kani, Beotor Talá, terminando diciendo aquello que dijo Yosef, o mejor dicho, uno de los jefes del faraón, a los cuales Yosef le había preparado un futuro de vida, en este caso el que servía el vino. Entonces le dice el faraón me devolvió a mi tarea y a él lo colgó. Bueno, todo esto obviamente avanzan los ejemplos también en la Selijot, en la poesía, para poder decirnos entonces y explicarnos que Kulam, todos, absolutamente todos, fueron colgados sobre un mismo árbol. Y entonces el Paitán, el poeta de la Selijot, va un poco más allá de esa realidad y dice que fueron colgados sobre su árbol aquí, en la parte de abajo. Quiere decir, el árbol era de 25 metros, que lo había hecho para colgar a Mordejai, el padre en lo alto y los hijos abajo. Obviamente, esto no deja de mostrarnos en la Selijot una cierta mirada de una venganza muy cruel y aparentemente esto parece un disfrutar por la desgracia ajena muy primitivo, porque está claro, dice el Rabbi Gadariel Shlita, que los 10 hijos de Amán no fueron colgados todos juntos junto con Amán sobre el árbol, porque él fue colgado a Hatzar Jodesh Lifnehen, fue colgado 11 meses antes. Lo Yoter dice, tal vez la intención es que ellos fueron colgados en ese árbol particular que Amán había preparado para Mordejai en ese momento. Pero no hay una instantaneidad entre la muerte de Amán y de los hijos. No, Amán es muerto inmediatamente y después pasa casi un año hasta que finalmente los judíos, en medio de su defensa, van a lograr también deshacerse de los hijos de Amán. Por lo tanto, no es esto una venganza cruel, ¿no? Sino que aquí lo que habla, obviamente, Rabbi Yohanan en las Selijot, o Rabbi Yohanan también en las Gemara, lo que ellos están hablando es de un relato literario que desarrolla eventualmente la forma de describir los hijos de Amán en la Megilá. Y por supuesto que como están en una columna, parecería ser que todos están en una misma línea, por lo tanto, por eso el paitán, el poema, habla que fueron colgados en el mismo árbol, en el mismo árbol. Pero todo esto, obviamente, tiene que ver siempre con una lectura, que es una lectura, bueno, triste de esa realidad, y que en la cual, como dijo David Amelech Israelín, din polo y beja al tisma. No hay nada más gratificante para uno saber que su enemigo ya no está.
Pero así todo, David Amelech advertía, cuando tu enemigo cae, no te alejes. Ahora, explica nuestro Jajamín, y ahora lo cito a la Barbanel. Hay aquí, tal vez, seguramente, una intencionalidad mucho más profunda. Esta aparición unida, compacta de estos 10, proponen una alternativa para Israel y para su misma unidad. Y obviamente esto habla precisamente acerca de la presencia de lo divino en este mundo. Dice, Motam, la muerte y el haber sido colgados en un acto tan doloroso, habla que su caída no fue casual, sino que había allí una decisión clara e interior. Quiere decir, Kolzman, como dicen los Jajamim, en forma tan concreta, en este caso lo dice el Maharal de Praga, Kolzman shezera Amalek baolam en nireach beto baolam. Todo el tiempo que la simiente de Amalek está en el mundo, dice el Maharal de Praga, no podemos corroborar la unidad del pueblo judío. Y a esto todo es porque Amalek ha venido a anular la unidad del nombre divino, que es uno, de la genia, Tzanishmatan Behad. Y por eso dice el Maharal de Praga, explicando el Midrash de la Gemara, del Megilá, por eso todos murieron al unísono y todos fueron colgados en el mismo poste de uno en uno. Azara em klal ejad. Quiere decir que los 10 vienen a marcar también aquí como si fuera una sola y única línea. Dice la Gemara en Megilá, nuestro tratado. Amar Rabbi Hanina bar Papa, Darash Rabbi Sheila Ishkvar Tamarta. Dijo Rabbi Hanina bar Papa, enseñaba y explicaba en un Midrash Rabbi Sheila, hombre de la aldea de Tamarta. Kola Shirot Kulam Nichtabot Ariach al Gabei Lebená Lebená al Gabei Ariach. Todas las canciones, todas las poesías en la Torá son escritas todas como de Ariach, una línea, otra línea en el medio y otra línea separada, al Gabei Lebená, sobre una línea completa. ¿Qué significa si tenemos Shiratayam? Que ustedes van a ver Shiratayam, tanto en el Sidur como en la Torá. Por sobre todas las cosas, veremos que la Shirah está escrita de esa manera. Chutz mi Shirazo, excepto esta Shirah, Umal Hekenan, Sheariach al Gabe Ariach, que es un Ariach, como una baldosa, un escalón sobre otro escalón. Belebeiná al Gabe Lebená, y un bloque sobre otro bloque. Maitama Shirote Tekumale Maparata. Y todo esto, dice Rabbi Hanina bar Papa, la forma de escribir es para que no haya una base por la cual se puedan levantar ya nunca más los enemigos de Israel. Así es como la lista de los hijos de Amán se escribe Ariach al Gabe Ariach, una línea sobre otra línea, ¿no? Con respecto a otras de las canciones. Por eso entendemos, dice, la alegría que transcurre en la Megilá, una vez que podemos visualizar cómo los enemigos del pueblo de Israel caen verdaderamente, y todo este sentido casi que podría confundirse con lo vengativo, viene a empequeñecer aparentemente la magnitud de la salvación. Solo que la Megilá lleva las cosas del sentido de la venganza a un polo completamente diferente. No hay venganza aquí, sino lo que hay es Atzalat Ha'am. Atzalat Ha'am significa salvar a toda una nación. Y entonces, ¿cómo es la no venganza? La no venganza es que los judíos, Amod al-Nasham, se defendieron por sus propias vidas. Y entonces, los judíos en general, la Megilá lo dice más de una vez, evitaron echar mano en todo lo que era el botín de guerra y robar parte de las riquezas de sus enemigos. Por lo tanto,
esto es un tema muy importante. No. Eso sería tal vez la venganza. Así como los persas se apoderaron de los kelim, de los instrumentos del Beit HaMikdash. Pero hay algo más, también interesante. En Mayané, Yeshua explica a la Barbanel que la fiesta de Purim no se determinó en el día de la guerra, en el día de la salvación y de la venganza, sino en el día después. El 13 de Adar no es fiesta. La Milhamá solamente es a veces un instrumento obligatorio. Y la alegría es la alegría que viene a conjugar la liberación, la redención. Y por lo tanto, la Megilá le concede al tiempo de la alegría un contenido interno y también de valores. La Megilá entonces pospuso a la venganza con determinados lineamientos y limitantes y por lo tanto no tiene ningún inconveniente la Megilá en transformar la muerte de Baizata en un shir. ¿Qué quiere decir? Nuestro Jajamim en una canción. Pusieron obviamente estos sentimientos uno frente al otro y casi con caminos antagónicos, y eso necesita ser interpretado. Entonces, dice eventualmente, explica el Abarbanel, Gabariel, perdón, Digal Ariel, hay judíos, Adinei Nefesh, muy delicados, con sentimientos espirituales muy profundos y con una hipersensibilidad moral, que les cuesta mucho identificarse con la alegría de Purim, a causa de que esta alegría parecería ser una alegría vengativa, y existe en ella una alegría por el duelo o por la desgracia de los malvados. Entonces estos Yehudim buscaron caminos para evadirse, obviamente, de ella. Intentaron ir por caminos alternativos, Lanua ben ir a Mukefet Homal y Karaj, Beofe Shetifanku, Gami Purim Azeh, Begam Michel Zeh. Entonces estos Yehudim que viven en lugares, ciudades no amuralladas, se van el día de Purim a las ciudades que son amuralladas y entonces no celebran porque las ciudades amuralladas celebran el día siguiente. Y después volvían a sus casas, a las ciudades no amuralladas, cuando celebraban solamente las ciudades amuralladas. A tal punto, dice el Rab Ariel, esa hipersensibilidad llevó a eso. Entonces, el Rab cita y dice, pero mira, Bimpolo y Beja Altismach, está claro lo que dice Mishle, cuando tu enemigo cae, no te alegres. Y después dice, Baabot Reshaim, Rena, y el Mishlei, capítulos anteriores, dice, cuando se pierden los malvados, hay alegría. Entonces, ¿cómo es posible que se cumplan ambos versículos a la vez? Entonces, no hay ninguna duda de que tenemos sentimientos que son sentimientos encontrados. Yo no lo dudo, pero no hay ninguna duda de que cuando el enemigo de uno finalmente cae de bruces, si bien uno no se debe regocijar ni alegrar, no tiene otra cosa que agradecerle a su Creador por la bondad que ha hecho para con él. Nuestros Jajamim entonces nunca se privaron de pedir venganza por Amán, pero agregaron sobre la Megilá, en el sentido de la Megilá, perdón, no la Megilá, y describieron cómo se salvó Mordejai, cómo aprovechó Mordejai, mejor dicho, el hecho de que él se montó sobre el caballo real para pisotear a Amán y para golpearlo con sus patadas, para otra vez humillarlo verdaderamente hasta el polvo de la tierra. Pero tampoco los hajamim olvidaron las fallas, las deficiencias humanitarias y de moral de este tipo de conducta vengativa. Mordejai lo hizo, no lo dice la Megilá, no lo dice, pero el Midrash dice que obviamente lo trató despectivamente. Y entonces todo esto, obviamente, los hajamim también tienen una autocrítica muy grande. Y entonces hicieron esta pregunta en las palabras de Amán mismo. ¿Dónde están? ¿Dónde están los sentimientos de Mordejai? ¿Y por qué?
Obviamente, su forma de conducirse no era una conducta, no era humana. Dice, dice el Midrash de la Megilá, Gajen de Sales. Dice, se arrastró y salió. Y Salek, cuando se levantó, después de haberse arrastrado, Amán, Ba'atbe. Quiere decir, Amán empezó a arrastrarse por el piso y Mordejai se subió al caballo. Cuando subió al caballo, lo pateó a Amán. Le dijo a Amán, dime, ¿acaso no está escrito en tus libros que cuando tu enemigo cae no te alegres? Como les dije siempre, el enemigo sabe perfectamente y muy bien, sabe los versículos y sabe todo el Tanaj. Dice, ¿acaso tu libro no dice, Bimpolo y deja al tismach? Cuando tu enemigo está cayéndote, no te alegres. Le dijo, Hanemile be Israel. Dice, sí, pero eso está dicho con respecto a un Yehudí. Abalbedithu ketiv, pero en tu caso está escrito, Beatá albamotemo tidro. Pero tú, sobre su empalizada, sobre su lugar elevado, lo habrás de pisotear. Los jajamín vieron esto, ya lo ven ustedes, con una misma lectura crítica. Es decir, cómo comportarme con el enemigo. A los ojos de los sabios, la venganza en los perversos no es algo personal, no es algo humano, no es algo humanitario, sino que es, obviamente, el cumplimiento de la justicia y el rigor divino, y obligatorio que ocurra dentro de marcos completamente de Kiddush Hashem Baulam, de la santificación del nombre de Hashem en este mundo. Los Rajamim, por supuesto, siguieron con su interpretación libre el Midrash, ¿no? Acerca de el intercambio de palabras con Amán y Mordejai, cuando Amán lo tuvo que vestir a Mordejai y montarlo sobre el caballo real y llevarlo por la ciudad diciendo caja y hace, la isha Asher Jafet no, así se debe hacer con el hombre para con quien el rey desea hacer su voluntad. Y entonces dice, transformaron esas palabras de una victoria, de un poder kohaní por la fuerza y nakmaní vengativo, en un canto de alabanza al Todopoderoso. Dijo Amán a Mordejai, Derósalai, písame, Besok Urjobadin Sucia, y súbete al carruaje de este animal, de manera tal que se cumpla en ti lo que dice vuestra Torah, Bekahashu y Bejaleja, Beatal, Bamotemo Tidro. Shirata Azinu, dice, a fin de que tus enemigos se vean humillados delante de ti, y tú los pisarás sobre ellos. Que vaya Rajab al Sus, en el momento que empezó a montar el caballo, empezó Mordejai a alabar y a entonar canciones de alabanzas a Kadosh Baruj Hu. Harumha Hashem Tibiritani Velosimach Baili. Dice, te agradezco, te canto a ti, Dios mío, porque me has liberado. Hashem Elokai Shivati Eleja Batir Paeni. Salmo que decimos todas las mañanas, hermosísimo. He clamado a ti y me has curado. Hashem Me'alita Min Sheon Nafshi. Tú has logrado sacarme de las profundidades del precipicio. Talmidab Ma'amru, y los alumnos de Mordejai que seguían al carruaje y al caballo y a Mordejai, su héroe, su líder, su maestro, ¿qué decían en pos de él? Zamerul Hashem Hasidab Beodul Ezecher Kocho. Dice, cantar a Hashem sus piadosos y agradecer a la bendita memoria de su santidad. Y rega Beapó, porque solamente un instante hay en su furia. Otor Rashama Uomer, y ese malvado Amán que decía, Vania Marti Besaldi, y yo diré en mi reposo, Hashem Birtonejaje Aimadtale Areri hoy. Hashem, por tu voluntad, tú me has puesto en este lugar para que yo deba definitivamente cantarte a ti con todo mi poder. Y Esther que decía, Eleja Hashem Ekra, a ti Hashem te he de invocar, Mabet Sabedami. ¿Qué provecho hay en que yo me calle la boca? Berritiel Shahar, si yo caigo al pozo de la muerte.
Ayodeja afar, ayagita miteja. ¿Acaso te puede a ti agradecer el polvo, pronunciar tu verdad? Y a Israel, ¿qué decían? Shema Hashem bejoneni afakta mistedi de majolli. Escúchame, oh Dios, dame sabiduría, tú transformaste mi duelo en una danza. Esto es el Vaikra Rabá, que en el momento que las cosas pasan, cada uno se entrega a su fe en el Creador. Ashemehayevet Mordejai que man'ig leumi, aquello que compele a Mordejai a transformarse en ese líder nacional, Einenu Tofez Klapei Shemaya. No es algo que pueda ser aceptado eventualmente con respecto al cielo. Jajamim dicen, Eina Kadosh Baruj Hu Sameach Maparatam Shel Reshaim. Por eso los Jajamim dijeron claramente, Akadosh Baruj Hu no está feliz con la caída de los malvados. El Halel, el cántico de alabanza sobre la salvación en la guerra, es un cántico que está dañado de necedad. También es el Halel que dijo Yehoshafat después de haber vencido a Moab. Esto lo cita el segundo libro de Divrei Yamim en el capítulo 20. Así entonces el rey Yehoshafat también agradece a Dios por la caída de Moab. Y entonces todo esto obviamente dice, Umija de Kucha Berihu Bemaratan Shel dice, ¿y acaso Dios se siente regocijado con la caída de los malvados? ¿Acaso no está escrito Betzet Lefanai Ejalutz Beombrim Odul Hashem Ki Leolam Hasdo? Cuando salió delante de mí la vanguardia y dijeron, alabad a Dios porque su bondad es eterna, y dijo Rabbi Yohanan, ¿por qué no dice Odul Hashem Kitov? Que siempre decimos Odul Hashem Kitov, Kilo Olam Hasdo. Acá dijeron Odul Hashem, agradeced a Dios, Kilo Olam Hasdo. ¿Por qué no dice Kitov? Porque Kadosh Baruj Hu nunca está feliz con la caída de los malvados. Y algo más dicen los Jajamim de Shirat Hayam, algo que tenemos más próximo a nosotros. Y dijo Rabbi Yohanan, ¿qué está escrito Velo Karab Ze el Ze Kololaila? Cuando los egipcios perseguían a los hebreos y los hebreos veían llegar a los egipcios por atrás, sin embargo, dice, y no se acercaron uno a otro durante toda la noche. Quisieron los ángeles ministeriales decir Shirah, decir una canción de alabanza a Dios por lo que estaba salvando al pueblo judío, dijo el Kadosh Baruj Hu. El Kadosh Baruj Hu le dice a sus ángeles, la obra de mis manos se están hundiendo en el mar y ustedes dicen Shirah. Amar Rabbi Elazar, Hu einosas abalajedim nesis. Dice, seguramente dijo Rabbi Elazar, a Kadosh Baruj Hu no estaba feliz porque la obra de sus manos estaban hundiéndose en el mar, pero a los otros sí les brinda de su alegría. Quiere decir que Kadosh Baruj Hu sí permite que Am Israel se alegre, pero él no está feliz. Solamente que hay un evdel, hay una diferencia entre el Nusach, lo que dice la Gemara del Babli, al Midrash. Amar Rabbi Yohanan, quisieron los ángeles ministeriales decir canciones delante de Kadosh Baruj Hu en aquella noche que pasaron Israel el mar y no los permitió a Kadosh Baruj Hu. Les dijo, Ligionotai, Netunim Betzara, mis ejércitos están puestos ahora en desgracia y angustia y ustedes están diciendo Shirah. Akadosh Baruj Hu no está alegre sobre esta realidad. Por eso existe una diferencia muy grande, queridos amigos y amigas, entre la concepción limitada nuestra de los seres humanos a la percepción integradora y definitiva y absoluta de Akadosh Baruj Hu. Kadosh Baruj Hu, Mesis et Adam. El santo bendito él finalmente alegra al ser humano, le da alegría al ser humano que sufre y le da a él la posibilidad de alegrarse de forma natural por su salvación y por Mapele Toivav, por la caída definitivamente de sus enemigos. Pero a Kadosh Baruj Hu en sí, dice el Rab, dos alma para Tamsher Reshaim, no se siente feliz con la caída de los Reshaim. No hay nada que alegrarnos en la caída o en el éxito de los Reshaim.
porque lejatjila, a priori, sería bueno que no haya esta ruindad y esta actitud tan negativa en el mundo. Llegamos aquí hasta la mitad del capítulo 9 y aquí entonces nos van a quedar estos versículos siguientes que nos van a acompañar hasta el final del capítulo 9, que lo vamos, no sé si todo lo vamos a poder hacer la próxima semana, pero desde Hashem vamos a estudiarlo cuando termine el tiempo de Tisha B'Av. Shavua Tov, Jodesh Tov, gracias por acompañarnos y Tzom Kai. Muchas gracias.